Hola a todos de nuevo. Pues voy a continuar con este video explicándole el contenido del capítulo 9. En el video anterior, perdón, les hablaba un poco de el concepto de subgrupo normal. Ese concepto es fundamental para los demás conceptos de este capítulo. Entonces recuerden que un subgrupo H de un grupo G se le llama normal si la coclase izquierda de un elemento coincide con la coclase derecha para el mismo elemento, ¿verdad? Y eso para todos los elementos del grupo. Y la notación que se utiliza es esta de acá, ¿no? Veíamos ahí algunos ejemplos de grupos normales. Les decía ahí que este tipo de condición parece que fuera una especie de conmutatividad, pero no lo es exactamente, ¿verdad? Realmente, pues, lo que pasa es esto de acá, ¿verdad? Que si un elemento está en esta coclase, sería de esta forma. Entonces existe otro que está en H, en general se le llama aquí H', tal que A por H es H' por A. Entonces la condición sí realmente se utiliza como para, de alguna manera, si yo por alguna razón ocupo mover este elemento aquí a la derecha, entonces esto me da desde cierto sentido, ¿verdad? Desde cierto punto de vista, me permite lograr eso, ¿verdad? Solo que no tal cual funciona la conmutatividad, que sería que A por H es igual a H por A para todo A y para todo H, ¿verdad? Pero aquí no tanto así, sino que para este par de elementos, ¿verdad? Existe un H', tal que A por H es H' por A, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, decimos que H es un subgrupo normal AG, ¿verdad? Y se denota así. Entonces, el concepto que nos interesa estudiar hoy se llama, en español se le llama comúnmente grupo cociente. Acá en el libro se le llama grupo factor, factor groups. En inglés también se suele decir quotient groups, como grupo cociente, ¿verdad? Textualmente. Y de hecho la notación que se utiliza, si se fijan acá, es G entre H, ¿verdad? Se utiliza la pleca, como diciendo estamos dividiendo G entre H de alguna manera. La notación está puesta así, con bastante alevosía, podríamos decir, o sea, es a propósito, ¿verdad? Que está puesta de esa manera, puesto que lo que se logra cuando se hace el cociente entre un grupo y un subgrupo es de cierta forma reducir el grupo original a una cantidad menor o igual de elementos que los que se tenían originalmente, que más o menos es una propiedad que cumple la división, ¿verdad? Cuando yo divido un entero mayor entre otro, un entero entre otro menor o igual que, eh, pues el resultado pues es menor que, ¿verdad? Menor o igual que. Entonces pasa algo similar. Entonces fíjense lo que dice este teorema 9.2. De hecho aquí fíjense, dicen, se le llama factor group of H by H, of G by H, or the quotient group, el grupo cociente de G por H. De hecho, pues en español, y yo pues acá le voy a llamar así, ¿verdad? El grupo cociente de G por H. Entonces, fíjense la definición. De hecho, es una proposición porque aquí directamente me están diciendo que esto es un grupo. Sea G un grupo y H un subgrupo normal de G. Entonces, el conjunto de coclases, que si se acuerdan, habíamos hablado ya anteriormente cuando se probó el teorema de Lagrange, es un grupo con respecto a la operación de coclases definida de esta manera. La coclase de A por la coclase de B es nada más ni nada menos lo que uno esperaría la coclase de A por B. Indican aquí. Esta notación de división de cociente fue utilizado por Jordan, el famoso matemático que aparece en varios teoremas de, especialmente de álgebra lineal, ¿verdad? Ok, entonces aquí fíjense que de hecho lo que más interesa comprobar es la cerradura de esta operación, porque, o más bien, no tanto la cerradura, porque aquí en la definición se ve que el producto de coclases es otra coclase, más bien es que esta operación está bien definida. Yo les había hablado de esto en el inicio del curso, que cuando uno define una operación, normalmente uno como que asume que es una función.
Pero pues en general lo que pasa es que las operaciones que uno conoce, suma, resta, multiplicación, son operaciones que ya conocemos que son funciones. Pero aquí estamos definiendo una nueva operación que no es trivial ver que realmente es una función. O sea, recuerden que a este elemento, para la clase A por H, a ese elemento le corresponde varios representantes, ¿verdad? O sea, eh, creo que conviene aquí construir un ejemplo. Digamos que estamos en Z2 o, vaya, para no irnos a un caso tan pequeño, Z3, que no tampoco es tanta diferencia. Tenemos en general tres elementos, ¿verdad? Vamos a ahorrar eso. 0, 1 y 2. Bueno, 3, 4 y 5, pero recuerden que módulo 3 son estos mismos. Y entonces los podemos representar por estos tres elementos. Pero realmente los podríamos representar así también, ¿verdad? Y así sucesivamente tendríamos infinitas formas de representar estos tres elementos. Incluso podríamos hacerlo como que bien mezclado, ¿verdad? Este está representando todos los elementos que son múltiplos de 3. Bueno, entonces ese elemento perfectamente lo podría representar como 30. Este elemento está representando los múltiplos de 3 más 1. Entonces podría ser 91, por ejemplo. Y este los múltiplos de 3 más 2, ¿verdad? Entonces podría ser algo como menos 28, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Que es un múltiplo de 3, 30, menos 30, más 2, ¿verdad? Entonces, realmente hay una infinidad de formas de representar los elementos de Z3 y acá, por ejemplo, este tipo de operación cuando se decía 0, 0 más 1 era igual a 1, aquí realmente fíjense que no es tan claro decir que esta suma es una función. ¿Por qué? Porque podemos tomar otro par de elementos que representen estas mismas, a 0 y a 1, por ejemplo, 3 y 4, ¿verdad? Y no es claro, digamos, ahora ya entendemos cómo funciona la operación, pero la primera vez que se define, no es claro ver que no importa qué representante escoja para cada uno de estos elementos, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo similar porque estamos hablando de coclase. Entonces, sigamos con este ejemplo. Consideremos la coclase del cero, ¿verdad? Con respecto a algún subgrupo. Eh, bueno, de hecho aquí pues no hay muchos. Para ese efecto quizás si era conveniente tomar un grupo un poquito más grande, de repente Z4, ¿verdad? Que tiene hasta el 3, ¿verdad? 0, 1, 2 y 3, hasta la coclase del 3 realmente. Ya vamos a ver por qué le estoy llamando coclase a estas aquí. Perdón. Y podríamos considerar como subgrupo al conjunto que solo tiene al 0 y al 2, ¿verdad? Porque si sumo 2 con 2 ya me da 0, para módulo 4, y si continúo así, pues solo me quedan estos elementos, ¿verdad? De manera que H es en su grupo de Z4. Como les había dicho en la grabación anterior, en un grupo abeliano, cualquier subgrupo automáticamente es normal, ¿verdad? H en este caso es normal a Z4, ¿verdad? Y entonces aquí tiene sentido hablar de lo que se llama ahí el cociente de Z4 por H, que decía ahí es el conjunto de todas las coclases con respecto a H, ¿verdad? Entonces aquí serían las coclases con respecto a este conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la coclase del 0? Como habíamos visto en un teorema anterior, pues el mismo subgrupo. ¿Cuál sería la coclase del 1? Bueno, sería sumar 1 con 0, me da 1, ¿verdad? Y sumar 1 con 2 me daría 3. Entonces la coclase del 1 tiene al 1 y tiene al 3, ¿verdad? Y ya no hay más, ¿verdad? Porque habíamos dicho que las coclases eran iguales o eran disjuntas, ¿verdad? Y que la unión de todas ellas era todo el grupo. Y aquí pues ya tenemos H, que es 0,2 unido con 1,3, ¿verdad? Ya me da todo el grupo. Entonces no hay más coclase, ¿verdad? Y esta incluso acá la podríamos representar así, ¿verdad? Como 1 más H, ¿verdad? Como la operación es sumativa, no solo lo denotamos así, ¿verdad? Sino que hacemos explícita ahí la operación que es suma, ¿verdad? Entonces acá tenemos dos coclases y lo que se afirma acá es que esto, bajo esta operación, es un grupo. Entonces, fíjense, cómo aquí solo hay dos elementos. ¿Cómo funcionaría esa operación?
Bueno, pues realmente solo tengo dos elementos que operar. Entonces, la operación aquí también la vemos como una suma, dado que el grupo es sumativo, ¿verdad? Entonces sería sumar la clase A de la clase de la identidad, la clase del 0, ¿verdad? Que es H, con la clase del 1, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? Y entonces, según esto, lo que me dice es, esa coclase va a ser el resultado de la coclase de, que resulta de operar los elementos que están ahí, A y B. En este caso, entonces, son 0 y 1. Entonces, 0 más 1, ¿verdad? Es 1, y entonces esta sería la coclase del 1, ¿verdad? Si hago, por ejemplo, la coclase del 1 operada con ella misma, ¿verdad? Con la coclase del 1, según lo que dice ese teorema, sería la coclase de 1 más 1, o sea, la coclase del 2, que sería H, ¿verdad? O sea, la coclase de 0, ¿verdad? Y así funcionaría entonces la operación en este caso particular. Acá es donde les digo que aquí pasa que eh, podría yo tomar cualquier otro representante de la coclase. En este caso, pues no hay muchas. O sea, si yo aquí pusiera 3, entonces me tiene que dar la misma coclase, ¿verdad? Porque la coclase del 3 es la misma coclase del 1. Entonces, fíjense, si yo pongo aquí 3, coclase de 3 más la coclase de 1 sería la coclase de 3 más 1. O sea, la coclase del 4, que es la misma del 0, ¿verdad? Que es la identidad. Entonces vemos que en este ejemplo funciona, pero aquí lo estamos viendo que aquí nos están diciendo en este teorema que funciona en general. Entonces fíjense, es lo que dicen acá. Nuestra primera tarea es probar que la operación está bien definida, es decir, debemos probar que la correspondencia definida anteriormente es realmente una función. O sea que el resultado siempre me va a dar el mismo, ¿verdad? Independientemente de cómo los toma. Entonces, para ello, dice, asumimos que tenemos elementos A', B y B' de G, tales que la coclase de A es la misma que la de A' y la de B es la misma de B'. ¿Okay? Eso viene siendo como equivalente cuando decimos, aquí la coclase del 1 es la misma del 3, porque recuerden que teníamos una propiedad que decía que la coclase de un elemento que está en el conjunto, en el grupo, ¿verdad? En el subgrupo era la, la misma para cualquier par de elementos que estuvieran ahí. Entonces, se quiere verificar que si hacemos la coclase de A por la coclase de B, es lo mismo que hacer la coclase de A' por la coclase de B'. O sea, verificar esto de aquí según la definición que se dio para la operación de coclase, ¿verdad? Eso es como querer decir que no importa qué representante se escoja para cada coclase, el resultado me va a dar el mismo, ¿verdad? Esto, como les digo, se parece mucho a lo que uno hace aquí en estos ZN, ¿verdad? Que aquí decimos 3 es lo mismo que 6, módulo 3, que 9, módulo 3, y no importa cuál escoja, pues la operación me va a dar el mismo resultado, como les decía anteriormente. Entonces, fíjense cómo se comprueba. Se asumió que estas son iguales, ¿verdad? Entonces tenemos que A' debe ser algún A por algún elemento que está aquí. Eso tomando en particular, perdón, que estamos considerando como elemento de H aquí a la identidad, ¿verdad? Y similar se dice para B. Si considero aquí como elemento de H a la identidad, pues estaríamos diciendo que B' es algún B por algún elemento de H, ¿verdad? Se le está llamando aquí H2. Entonces, de estas dos igualdades, vamos a ver si es de esa, sí, ¿verdad? La coclase de A' por la coclase de B', sustituyendo la de A' es AH1, ¿verdad? La B' es igual a BH2, entonces se sustituye. Acá vamos a ver, como H2 es un elemento de H, entonces este está como de más, porque recuerden que al decir que al considerar esta coclase, estamos considerando elementos de la forma esto de aquí por un elemento de H, pero H2 está en H. Entonces, al hacer el producto de esos dos, va a ser siempre un elemento de H, de manera que la coclase de este elemento va a ser igual a la coclase de hasta aquí, hasta B, ¿verdad? Porque este está en H. Que es lo que hacen en esta igualdad, ¿verdad? Luego, como H es normal, la coclase izquierda de B es la misma coclase derecha de B. Aquí es donde se ve la utilidad de la normalidad
que era lo que les decía, que en este tipo, la normalidad me da un cierto tipo de conmutatividad, pero no tal cual, ¿verdad? Sino que es como cuando uno tiene aquí como acá, ¿verdad? Como una necesidad de mover un elemento, aquí se puede hacer por la normalidad de H, que es una hipótesis, ¿verdad? En el teorema. Y luego se usa el mismo razonamiento. Esto es no una coclase, sino un conjunto parecido a los que se definió en uno de los primeros teoremas de esta sección, ¿verdad? Un conjunto parecido a este de acá. Es un elemento por los elementos de H por otro elemento, ¿verdad? Entonces ese que tenemos ahí es parecido, ¿verdad? Es eh, algún elemento, ¿verdad? Por un elemento de H por otro elemento. Pero H1 es un elemento de H, entonces al tomar un elemento de H aquí por H1 va a seguir siendo un elemento de H, entonces se puede reescribir así. Y nuevamente se utiliza la normalidad. Como H es normal, A por H es igual a H por A. O más bien H por B, la que se está utilizando es H por B es igual a B por H, ¿verdad? De modo entonces que la coclase de A' por B' es la misma que la de A por B. Y entonces es cierto que la operación es una función independientemente de los representantes que se tomen para las coclases, ¿no? Como dicen acá, acá se está haciendo múltiple uso de asociatividad, aunque no se está poniendo, ¿verdad? Pero de acá para acá, por ejemplo, se está asociando, poniendo un paréntesis aquí antes de H2 y al final, ¿verdad? Y eso entonces es H. La coclase de un elemento que está en H es H, ¿verdad? Luego dice, con eso ya prácticamente se tiene porque lo que queremos ver es que este es un grupo, ¿verdad? Entonces ya se comprobó que esta operación realmente es una operación, ¿verdad? Cuando uno dice que es una operación, es que está diciendo que es una función, que toma dos elementos que están en el conjunto y me regresa a otro elemento que está en el conjunto. Eso se cumple por definición. Lo que no está claro, no estaba claro, ahora sí, porque ya se comprobó, es que es una función, ¿verdad? Lo demás es fácil, dice, el elemento de identidad es el mismo, el inverso es la coclase del inverso, ¿verdad? De un elemento, y se da la asociatividad, ¿verdad? Que es lo último que se prueba aquí, ¿verdad? De manera entonces que es cierto, ¿verdad? Que esta operación cumple todos los axiomas de grupo, ¿verdad? Y entonces este conjunto de coclases es un grupo y es el grupo que le llamamos, y le llamaremos de aquí en adelante, el grupo cociente de G por H, ¿no? Y acá hacen énfasis, ¿verdad? Que la normalidad es necesaria en esta prueba, ¿verdad? Porque aquí cuando le dimos vuelta, por ejemplo, H por B es igual a B por H, ahí se está utilizando la normalidad, ¿verdad? Y anteriormente también se hizo con A, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no con A, sino que se utilizó siempre con B, ¿verdad? Donde fue, para ser más precisos, aquí solo se sustituyó, luego aquí H2H es la misma con clase de H. Aquí se utilizó el mismo argumento, no, aquí es donde se utiliza. H por B es igual a B por H, ¿no? No sé, pero creo que lo habíamos utilizado antes, ¿verdad? Mm, bueno, no lo veo. O creo que fue en, no sé, en alguna explicación anterior. Ok, entonces el conjunto de coclases siempre es un grupo con respecto a la operación de coclases definida de esa manera. El producto de dos coclases, en palabras, sería la coclase del producto. Ok, entonces este grupo resulta que tiene bastante importancia porque se puede utilizar, ya vamos a ver ciertos teoremas en los cuales se dice, si tal grupo es tal que su cociente con respecto a tal subgrupo cumple tal propiedad, entonces el grupo cumple tal propiedad. ¿Qué quiere decir? Que si uno conoce propiedades de este grupo cociente, puede obtener propiedades del grupo original. Y entonces, ¿qué pasa? Si recuerdan, el número de coclases era lo que se llamaba el índice, ¿verdad? Del grupo con respecto al subgrupo. Y ese índice era una división, ¿verdad? Del orden de H entre el orden del subgrupo. Eso era parte de las consecuencias del teorema de Lagrange. Y eso quiere decir que es
poco más práctico trabajar con el cociente porque tiene tamaño más pequeño que el grupo original. Supongan que estoy con un grupo de orden 100 y tengo un subgrupo de orden 10. Entonces el cociente va a tener orden 100 entre 10, o sea 10. Y entonces es mucho más fácil sacar conclusiones de un grupo de tamaño 10 que de un grupo de tamaño 100. Y como les digo, hay ciertos teoremas que me dicen si el cociente cumple tal propiedad, el grupo original cumple tal otra propiedad. Y entonces sacar información del cociente me va a permitir obtener información del grupo original, ¿verdad? Y esa es una de las principales aplicaciones que tiene este concepto de cociente, ¿verdad? Aquí hacen un ejemplo fundamental que básicamente dice que los grupos ZN, que nosotros hemos estudiado hasta ahora bastante, ¿verdad? Los grupos cíclicos finitos, resulta que se pueden ver como cocientes, cocientes de los enteros con NZ sería en general, yo creo que aquí está hecho en general también, no, solo lo dan como comentario después de haber hecho este ejemplo. Aquí, por ejemplo, es la construcción para ver que Z4 se puede ver como el cociente de Z con los múltiplos de 4, que es un subgrupo de Z. Es normal porque Z es abeliano, entonces la normalidad se da automáticamente. Fíjense, consideremos entonces los múltiplos de 4 y veamos cómo es el cociente. Para ello entonces tenemos que ver cómo son las coclases, ¿verdad? Entonces, las coclases resulta que son estas y no hay más porque la coclase del 4 pues va a ser esta misma porque 4 está ahí. La del 5 va a ser esta misma porque el 5 está ahí y así sucesivamente. Entonces, resulta que solo hay 4 coclases. Noten que aquí el teorema de Lagrange no aplica, ¿verdad? Porque el grupo en el que se está trabajando, los enteros, es infinito, ¿verdad? Pero resulta que el cociente de z con los múltiplos de 4 es finito, solo tiene 4 elementos, ¿no? 4 coclases. Y aquí comprueban, ¿verdad? En general que es cierto. Pero es fácil de ver, ¿verdad? ¿Cómo funciona la operación? Como nos dijeron ahí, por ejemplo, la coclase del 1 más la coclase del 1 es la coclase del 2. La coclase del 1 más la coclase del 2 es la coclase del 3. La del 1 con la del 3 es la coclase del 4. Pero como estamos en... bueno, no, eso no lo sabemos todavía. Les iba a decir, como estamos en Z4, 4 módulo 4, 0, pero no. Aquí lo que pasa es que la coclase del 4, como 4 está en la coclase del 0, entonces la coclase del 4 es la misma coclase del 0, que es lo que se pone acá. Y eso es lo que lleva a ver que este grupo cociente funciona igual que Z4, porque estoy haciendo, por ejemplo, 1 más 3, no acá, 1 más 3 y me da 0. Eso mismo pasa en Z4, ¿verdad? 3 más 3 da 2, dice acá. En Z4, 3 más 3, 6, módulo 4, 2. O sea que funciona como Z4, exactamente. Entonces, con solo ver la tabla del grupo, se ve que este grupo es isomorfo a Z4. Y como les digo, se puede ver en general que el cociente de los enteros con los múltiplos de n es isomorfo a Zn, ¿verdad? Y es una cuestión de solo pensar en cómo funcionaría la operación de las coclases o cómo funcionaría la construcción de las coclases, ¿verdad? Ok, aquí toman otro ejemplo, ya no tan evidente de repente como el anterior. Este todavía es un ejemplo con un grupo abeliano, ¿verdad? Conmutativo. Y entonces aquí digamos que no tiene tanto chiste porque todos los subgrupos son normales. En el caso donde se vuelve como quizás no tan trivial es en el caso de los grupos que no son abelianos. Entonces aquí hacen algunos ejemplos. Por ejemplo, este es en D4. Consideran el subgrupo K que está formado por R0 y R180. Creo que se había mencionado anteriormente, ¿verdad? Que era normal. Y entonces se considera cómo está formado el cociente. El cociente está formado por todas las coclases de D4 con respecto a este subgrupo. Y entonces recuerden que eso de lo que trata es de ver cuál es la coclase de la identidad, que es el mismo subgrupo, de acá. Y así uno va probando con los diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la coclase de R90? Bueno, R90 con la identidad, R90, R90 con R180, R270. Esta coclase tiene dos elementos.
y por tanto todas, ¿verdad? Tienen dos elementos. Entonces aquí van a haber otros dos, aquí van a haber otros dos. Y uno podría con la tabla de multiplicación de D4, ¿verdad? Ver exactamente cuáles son las coclasas, ¿verdad? Al final me dicen acá, mire que esta es la tabla para el grupo cociente D4 con respecto a este subgrupo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es la coclase del 0 o la coclase de la identidad con la coclase de la identidad me da la misma. La coclase de la identidad con cualquier otra me da esa misma, porque esta funciona como identidad. Lo mismo en esta columna. La coclase de R90 con la coclase de R90 me da la coclase de R180, que es la misma de la identidad, ¿verdad? Porque aquí mismo en la identidad, ¿verdad? En la coclase de la identidad está R180, ¿verdad? Y entonces, al final, así se obtiene esta estructura, esta tabla de la operación correspondiente a este grupo cociente, ¿verdad? Y dice acá, veamos que este cociente nos da una buena oportunidad para demostrar cómo el grupo cociente está relacionado con el grupo original G. Suponga, dice que ordenamos como que los elementos que están aquí arriba en la tabla, de tal manera que los elementos de la misma coclase de K estén como que a la par, ¿verdad? Y hacen una nueva tabla aquí. O sea, como que diciendo que la coclase del 0 de la entidad es la misma que la de 180. La de 90 es la misma que la de 270. La de H es la misma que de B y así. Esto, como les digo, se puede verificar viendo la tabla de D4, ¿verdad? Y entonces, fíjense cómo queda. Es como decir, la coclase de R180 con la coclase de R180 me da la coclase de R0 o de R180 que serían la misma. La de R0 por cualquiera me da la misma porque es la identidad. Pero la de R180 con cualquiera de ellos me da la misma porque R180 también está en la coclase de la identidad. O sea que aquí en cada cuadrito de estos de 4x4 se está representando un solo elemento que es la coclase como tal, ¿verdad? Entonces aquí me está diciendo que, por ejemplo, la coclase del D la comparte con la coclase de B'. La coclase de H está compartida con la coclase de B. Y así, en general, para los demás, ¿verdad? De esta manera, concluyen acá, uno puede ver que al hacer el grupo cociente de G con H, como que se colapsa de alguna manera los elementos de G. Como diciendo, ok, identifico el elemento de identidad con R180, el de R90 con el R270, y esto lo veo como uno solo, ¿verdad? La reflexión horizontal con la vertical, las veo como que fueran una sola, y las dos diagonales las veo como que fueran una sola, ¿no? Ok. Entonces, de acá uno como que podría sacar ciertas conclusiones, de decir, ok, como esto es un grupo, ¿verdad? El cociente, yo puedo ver que el grupo original de repente se va a comportar de tal o cual manera, ¿verdad? A partir de saber cómo se comporta el cociente, ¿verdad? Aquí hacen otros ejemplos, acá noten que estos ejemplos, de repente U32 es abeliano, ¿verdad? Entonces quizás solo es también para ilustrar, ¿verdad? Cómo se construye el cociente. Recuerden que es considerar todas las coclases que se van a formar a partir de toda la información que nosotros teníamos. Y aquí, ¿qué concluyen al final? Déjenme ver. Se concluye que el grupo cociente está formado por 8 elementos. También dice, está formado por 8 elementos, pero por la estructura que tiene, no es este. Recuerden que este es un grupo de orden 8, ¿verdad? Que era el mínimo común múltiplo de, vamos a ver, si así era, ¿verdad? De 2, 2 y 2. No, si lo vemos así, eso solo era cuando eran relativamente primos, ¿verdad? No, en este caso es, el tamaño de este es 2 por 2 por 2, ¿verdad? 8 elementos. Estoy pensando en lo del orden, ¿verdad? De los elementos. Así que también concluyen que es un grupo de orden 8, pero no es Z8, porque no es cíclico, ¿verdad? Y ahí argumentan de alguna manera. Y entonces dicen que la única opción es que el orden o el grupo cociente de U32 entre este es U16. Okay.
Entonces, fíjense el tipo de conclusión que se hace, ¿verdad? Les recomiendo que lean ahí con detenimiento esos otros ejemplos. Así que bueno, con esto tenemos entonces una explicación corta, ¿verdad? De cómo funciona el grupo cociente de un grupo con un subgrupo normal. Ojo, es es estricta, ¿verdad? La definición para subgrupos normales. Si yo tengo un grupo y un subgrupo que no es normal, entonces el cociente no necesariamente va a estar bien definido. Puede ser que sí, pero recuerden que las proposiciones, teoremas, no los quiere hacer en general, ¿verdad? Entonces, solo podemos asegurarlo cuando el subgrupo que se está considerando es normal. Si no, entonces uno dice, bueno, el cociente no está bien definido, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces aquí en esta segunda parte. Les voy a completar este capítulo con estos teoremitas que siguen en una tercera grabación, ¿verdad? Nos veremos. Saludos a todos.